Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la Escuela en Casa. En la clase de hoy vamos a ver las igualdades notables que hay dentro de los polinomios. Vamos a empezar viendo lo que son estas igualdades notables, luego vamos a ver cada una de estas igualdades notables, que son el cuadrado de una suma, el cuadrado de una diferencia, una suma por una diferencia, el cubo de una suma, el cubo de una diferencia y el cuadrado de un trinomio. Bueno, pues vamos a ver qué es eso de las igualdades notables. Las igualdades notables son identidades que podemos utilizar siempre que queramos para hacer los cálculos mucho más sencillos. Ya las veremos a estas expresiones que podemos utilizar siempre para desarrollar los cálculos. Entonces, las igualdades notables que vamos a ver son las que acabamos de ver en el índice, que son todas estas de aquí. Vamos a empezar con el cuadrado de una suma. Bueno, pues empezamos entonces con el cuadrado de una suma. Fijaos que esto de aquí es el cuadrado de una suma. ¿Veis? Es el cuadrado, la potencia cuadrada, de una suma de dos números. ¿Veis? Esto es un polinomio, es un binomio elevado al cuadrado. A eso también se le llama un binomio al cuadrado. La igualdad notable en este caso nos dice el cuadrado de una suma, es decir, esto, es igual al cuadrado del primer término. Este es el primer término y este es el segundo término. Bueno, pues el cuadrado del primer término, más el doble del producto del primero por el segundo, ¿veis? Más el doble, 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más el segundo es b al cuadrado. El primer término es a, el segundo término es b. Entonces, cuando tengáis a más b, todo ello al cuadrado, donde a es un número y b es otro número, y los dos son positivos, podéis poner el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí tenemos la demostración de por qué esto es así. Tenemos a más b al cuadrado, ¿no? Que es el cuadrado de una suma. Y sabemos que el cuadrado de cualquier cosa es esa cosa multiplicada por sí misma las veces que nos diga el exponente, 2 veces. ¿Veis? Entonces hacemos la multiplicación y nos queda a por a al cuadrado, a por b por a, b por a y b por b, b al cuadrado. Y aquí, fijaos que nos queda a por b más b por a, pero nosotros sabemos que a por b es lo mismo que b por a, porque la propiedad conmutativa así nos lo dice. Entonces, a por b es lo mismo que b por a, significa que b por a también es a por b. Podemos ponerlo así, AB más AB. ¿Veis? Porque B por A es lo mismo que A por B. Y AB más AB es lo mismo que 2AB. Y aquí lo tenemos, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos x más 1 elevado al cuadrado. Entonces esto es el cuadrado de una suma. Viene a ser lo que acabamos de ver. Tenemos una suma de dos números que se están sumando al cuadrado. Entonces, esto siempre es el cuadrado del primero, a al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es b. Bueno, pues ahora vamos a aplicar esta fórmula en este ejemplo. Aquí el primer término es x y el segundo término es 1. Fijaos que los dos tienen signo positivo. Si no ocurre esto, no podemos aplicar esta fórmula, ¿vale? Esta fórmula solamente se aplica cuando los dos términos tienen signo positivo. Bueno, pues empezamos. Como es una suma al cuadrado, hacemos el cuadrado del primer término, x al cuadrado, más el doble del primer término, que es x, por el segundo término, que es 1, más el cuadrado del segundo término, 1 al cuadrado. Y ahora simplificamos, x al cuadrado más 2 por x por 1 es 2x, más 1 al cuadrado, que es 1. Ya tenemos desarrollado este cuadrado de esta suma. Fijaos que en este caso las igualdades notables nos evitan tener que multiplicar esto por sí mismo, porque como ya sabemos el desarrollo, pues ya podemos hacerlo directamente sin tener que hacer todos los cálculos de tener que multiplicar este binomio, en este caso, por sí mismo.
Y aquí es donde vemos la importancia, la fuerza que tienen las igualdades notables, porque nos están ahorrando mucho tiempo en los cálculos. Vamos a ver ahora lo que es el cuadrado de una diferencia, o cómo se puede calcular directamente el cuadrado de una diferencia. Primero, antes de nada, vamos a ver lo que es el cuadrado de una diferencia, para que lo tengamos claro. Pues es como indica su nombre, es el cuadrado de una diferencia. Diferencia es lo mismo que resta, ¿no? Bueno, pues es el cuadrado de una resta. Tenemos dos números que se están restando y es muy importante que tengáis en cuenta que el primero siempre va a ser positivo y el segundo siempre va a ser negativo. Si no, esto no se puede aplicar. Si tenéis, por ejemplo, menos a más b, pues ya no podríamos aplicar esta fórmula. La podríamos aplicar si recolocamos los elementos, si ponemos b más a, pero tiene que haber el signo menos en el medio de los dos. El primero tiene que ser positivo y el segundo tiene que ser negativo. Si no, esta igualdad, esta fórmula, no la podemos aplicar tal cual la vemos aquí. Bueno, pues cuando tengamos una expresión así, con dos números y un menos en el medio, y todo ello elevado al cuadrado, que es igual que la de antes, pero en vez de un más, ahora tenemos un menos. Pues el cuadrado de una diferencia es igual, fijaos bien, al cuadrado del primer término, como antes, menos el doble del producto del primero por el segundo, menos el doble del primero por el segundo. Fijaos que aquí la única diferencia es que aquí tenemos un menos y en el caso anterior, cuando aquí había un más, aquí había un más también. Entonces es menos el doble del primero por el segundo y luego más positivo el cuadrado del segundo. Es igual que la de antes, que la de a más b al cuadrado, es todo igual. Lo único que cambia es que el doble del primero por el segundo, esta vez, es negativo. El resto, los cuadrados, siempre van a ser positivos. Fijaos bien que esto es muy importante, que los cuadrados siempre van a ser positivos, van a tener signo positivo. Aquí tenemos la demostración de por qué esto es así, y tenemos a menos b al cuadrado desarrollado. Esto nos está demostrando de cómo partiendo de aquí llegamos a esta expresión de aquí, a la igualdad notable. Entonces, si tenemos una resta elevada al cuadrado, tenemos aquí un binomio elevado al cuadrado, entonces es ese binomio por sí mismo, porque para eso está el cuadrado, y hacemos a por a al cuadrado, a por menos b, menos a por b, menos b por a, menos b por a, menos b por menos b, menos por menos es más. Aquí es donde vemos que al final los cuadrados siempre son positivos, ¿veis? Menos b por menos b es más b al cuadrado. Entonces aquí tenemos como antes, tenemos menos a por b, menos b por a. Pero nosotros sabemos que a por b y b por a es la misma cosa, porque estos dos números se están multiplicando y la multiplicación de los números enteros cumplen la propiedad asociativa. Entonces aquí tenemos menos a por b menos b por a, pero menos b por a es lo mismo que menos a por b, por la propiedad conmutativa. Entonces, menos a por b es menos dos veces a por b, menos 2 a b. Como son los dos negativos, de aquí sale el menos de aquí. Fijaos que aquí estamos sumando y es menos, menos. No estamos multiplicando, estamos sumando. Menos, menos es menos. Menos a b es menos 2ab. No os confundáis con las multiplicaciones, aquí no hay ninguna multiplicación. Bueno, pues tenemos que nos queda que el cuadrado de esta diferencia es el cuadrado del primero menos, porque aquí hay un menos, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y vamos a ver esto con otro ejemplo. Aquí tenemos x menos 1 al cuadrado. Bueno, pues vamos a poner aquí primero lo que acabamos de ver. Tenemos una resta de dos números positivos, ¿veis? Acordaos que en el medio tiene que haber un menos y el primer número siempre positivo, al cuadrado. Esto es igual al cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Insisto en que los cuadrados, cuando tengamos una suma o una diferencia al cuadrado, los que son cuadrados siempre van a ser los dos positivos. El que puede variar el signo es el que lleva el doble del primero por el segundo. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a hacer el ejemplo. Tenemos el cuadrado del primero menos el doble del primero, que es x, por el segundo, que es 1.
es 1, no menos 1. Fijaos que el segundo es b, no menos b. ¿Sí? Porque ya estamos hablando siempre de una resta. Seguimos. Más el cuadrado del segundo. El segundo es 1, pues el cuadrado de 1. Y esto nos queda x al cuadrado menos 2 por x por 1 es menos 2x. Más 1 al cuadrado, que es 1. ¿Veis? El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, 2x, más el cuadrado del segundo. Y vamos a ver ahora la suma por diferencia. Vamos a ver qué es una suma por una diferencia, para empezar. Pues una suma por una diferencia, pues es eso. Es la suma de dos números positivos por la diferencia de esos dos números positivos. ¿Veis? Tenemos dos números, cualesquiera, que sean positivos, A y B. ¿Veis? Entonces, hay una suma y hay una resta, A más B por A menos B. Y esas dos cosas, la suma y la resta, se están multiplicando. Por eso se le llama suma por diferencia, porque estamos haciendo la suma por la diferencia de esos dos números. Cuando tengáis una expresión de este tipo, que dos números se suman, dos números se restan, los mismos números, y están multiplicándose esa suma y esa resta, pues esto es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Ya no tenemos que hacer más cálculos, porque ya sabemos que nos va a dar esto. Aquí tenemos la demostración. Mirad, tenemos dos números, A y B, y se están sumando por la resta A menos B. Entonces vamos a desarrollarlo. Y tenemos A por A es A al cuadrado, A por menos B es menos A por B. ¿Veis? Más por menos es menos, A por B, AB. Vamos ya con el B. B por A es lo mismo que B por A, más B por A. Y B por menos B es más por menos es menos, B por B, B al cuadrado. Entonces aquí tenemos el cuadrado del primero, A al cuadrado, menos AB más BA. Estamos como antes. Menos AB, lo dejamos como está, más B por A. B por A es lo mismo que A por B, por la propiedad conmutativa. ¿Veis? Menos AB más AB se anulan, porque una cosa menos esa misma cosa nos da 0. Vemos que hay una cosa más su opuesto, o su opuesto más esa cosa. Entonces esto se van, se anulan. ¿Y qué nos queda si anulamos estos dos? Nos queda A al cuadrado menos B al cuadrado. Por eso sabemos que si encontramos una suma por una diferencia de dos números, el resultado siempre va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo número. Vamos a ver el ejemplo. Acabamos de ver que si tenemos una suma por una diferencia, fijaos que aquí tenemos x y 1, ¿veis? Y se están sumando y después restando los mismos números. Y esa suma está multiplicando a la resta. Y entonces acabamos de ver que si tenemos una suma por una diferencia de los mismos números, esto es igual al cuadrado del primer número menos al cuadrado del segundo número. Entonces el primer número es x, el segundo número es 1. Entonces es el cuadrado del primer número menos el cuadrado del segundo número. ¿Veis? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Simplificamos, x al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1.